Gracias por continuar con nosotros aquí con el contenido de Diálogo Urgente. Vamos a hablar, como habíamos dicho previo a la pausa, con Mario Díaz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. Los buenos días y bienvenidos a usted. Buenos días, gracias por la oportunidad que me dan de participar en este programa tan importante y que tiene tanta audiencia. Bienvenido, hermano. Aquí estamos. Pues sí, que vamos a aprovechar esa audiencia para que nos explique un poco, porque ha habido un tanto de confusión en el tema de que si fue declarado inadmisible, que si se retiraron ustedes, si retiraron la querella. Explíquenos qué es lo que pasó. Nos referimos a la querella depositada contra el ex ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que esta semana pasada pues hubo de salir al frente y emplazar inclusive a los transportistas. Gustavo Montalvo y compartes. No es una persecución personal, él lo ha tomado de una manera como una acusación personal. Lo que pasa es que hay unos fondos que estaban a cargo de él y te voy a explicar paso por paso por qué la querella. Sí. No sin antes contestar tu pregunta de qué pasó, si fue declarado inadmisible. Lo que sucedió realmente es que nosotros habíamos depositado una querella en mayo del 2021. La querella no se le dio curso para que se investigara qué se hizo con los recursos recaudados mediante el artículo 20 de la ley 253-12, que establece un impuesto de 2 pesos a los combustibles premium del país y determina cómo serían distribuidos. Y una parte de ese dinero, de esa recaudación estimada, se destina a la sustitución de la flota vehicular de transporte de pasajeros y de carga del país, única y exclusivamente. Nosotros reintrodujimos la querella. ¿A través de qué instancia fue la primera? A través del PEPCA. En esa ocasión nos querellamos la Federación como querellante y CONATRA como denunciante. Esa querella no se le dio curso y nosotros el viernes pasado hicimos una reintroducción, pero ya solamente como Federación Social Cristiana, como querella. Y la magistrada Jenny Berenice la anexó, la sumó al expediente Calamar. Luego, en la primera audiencia, acordamos que en vista de que con relación a esa querella no se habían realizado ninguna diligencia procesal, de arresto, allanamiento, investigaciones, nos íbamos a retirar del conocimiento de la medida de coerción contra los imputados que ya estaban ahí sentados, que se le está conociendo precisamente la medida de coerción, pero no con relación al caso, porque la investigación sigue. Inclusive ella manifestó en la audiencia y le aclaró a la jueza que no era un retiro de la acusación de la querella, sino un retiro de la solicitud de medida de coerción, porque nosotros se tenía que conocer nuestra pretensión en otra instancia, en otro proceso, del mismo caso Calamar, que viene una versión nueva ahora del caso Calamar. 2.2. 2.0. ¿Quién fue que lo bautizó así? Fue Carlos, el abogado. Pero bueno, tienen que ponerle... 2.0. Entonces nosotros, mira, todo inicia cuando en el año 2016 Gustavo Montalvo anuncia a través de los medios de comunicación que el dinero que se había recaudado desde el 2012 hasta esa fecha se iba a utilizar para la mejora del sistema de transporte de pasajeros. Nosotros, al enterarnos de esa información, en diciembre le hacemos una comunicación al ministro Montalvo, que es a cargo de quien la ley puso el manejo de esos fondos, para que en coordinación con el sector transporte lo utilizara para la sustitución de la flota vehicular de transporte de pasajeros y de carga del país. Nosotros le solicitamos mediante una comunicación que nos diera la información de qué cantidad de recursos había y qué se iba a hacer con ese programa de transporte, para la mejora del transporte. Ahí fue que se empezó a hablar de sacar las chatarras. Sí. Entonces, no nos dieron ninguna respuesta. Aquí tengo la comunicación que se le depositó. No nos dieron ninguna respuesta en ese sentido. Y nosotros... Esa comunicación tiene fecha del 2016. 21 de diciembre del 2016. Al no darnos ninguna respuesta, pues tenemos los mecanismos legales. Tenemos la ley, y le hicimos en virtud de la ley 200-04. Apoderamos el Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso de amparo para que se ordenara que nos dieran la información correspondiente. Ese proceso se alargó y terminamos en el Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional emitió una sentencia. Aquí tenemos la sentencia.
una sentencia bastante extensa. Fue un proceso tedioso, con muchos abogados de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo, de Hacienda, en el transcurso del conocimiento de esa instancia. ¿Y qué dice la sentencia del Constitucional? La sentencia en su cuarto, en la parte dispositiva, ordena que se ponga en ejecución el programa de sustitución de la flota vehicular con esos recursos, ya ahora en Intran. Esa sentencia fue desacatada por el mismo presidente y por Montalvo y por todos. Nosotros se lo notificaron mediante acto del alguacil. No nos dieron ninguna respuesta. De ahí sale la acción penal. En el transcurso del conocimiento se hace un aplazamiento. Ellos lo solicitan. Y en ese aplazamiento de 20 días se promulga la ley de tránsito que crea el Intran. Y se designa la autoridad del Intran. Y cuando nosotros regresamos del aplazamiento a la audiencia, ya tenemos un Intran representado ahí. Una maniobra política tremenda. Y el tribunal unipersonal, el superior administrativo, decide que ya no tiene objeto porque ya se creó la institución y ya los recursos pasaron a la institución. Nosotros recurrimos a esa decisión y el Tribunal Constitucional dijo no, porque aquí no se está hablando aquí se está hablando del dinero y que hay que utilizarlo en los fines para los cuales fue concebido y ordena entonces que se ejecuten, pero se desacata. En el transcurso del proceso, yo digo que por error, la defensa de Gustavo Montalvo, entonces ministro de la Presidencia, deposita un documento en el expediente que dice, fechado 17 de junio del 2016, mediante el cual le solicita a Simón Lizardo, entonces ministro de Hacienda, la transferencia de esos fondos que no se habían utilizado hasta esa fecha, o sea, el 2012 al 2016. ¿Cuál es el monto del fondo? Yo tengo un cálculo, hay más de 10.000 millones de pesos. Si tú calculas la cantidad de combustible que ha entrado al país, que se ha vendido, combustible premium, gasolina y gasoil, del 2012 hasta el 2020, y tú lo multiplicas por 2 pesos y le sacas el 25%, da algo más de 13.000 millones de pesos, aparte de lo que se ha recaudado en esta gestión, que están en un fondo. Por la sentencia ninguno hablan de monto. Sí, hablamos de 17.000 millones, un cálculo bruto. Bueno, ok. Sí, del 25% son 17.000 millones. Okay. Pero ellos tendrán que decir cuántos son, porque nunca dieron información. Y yo no era Contralor de la República ni ministro de Hacienda para saberlo. Déjame decirte, ese documento, Gustavo Montalvo le solicita a Hacienda, a Simón Lizardo, pero eso está Simón Lizardo ahí, y José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo, que transfiere esos fondos para que el presidente de la República utilizara de ellos, ya que no se había podido utilizar. No se habían utilizado. O sea, el último párrafo dice: el Ministerio de la Presidencia no ha hecho uso de esos fondos desde el inicio de la referida disposición, por lo que solicita la transferencia en interés de que el presidente de la República pueda disponer de los mismos, en interés de que Danilo Medina pueda disponer de los mismos. O sea, estamos solicitando la transferencia de unos fondos mediante una simple comunicación del ministro de la Presidencia, unos fondos que creó una ley orgánica, no una ley ordinaria, una ley orgánica que tiene que ser votada con la 3/3 parte del Congreso Nacional, que es la ley de presupuesto, para que dispongan de ellos. Cuando la ley dice serán utilizados única y exclusivamente para la sustitución de la flota vehicular de transporte de pasajeros y de carga de la República Dominicana, y los programas de ejecución de esa sustitución estarán a cargo del ministro de la Presidencia. O sea, ya esa carta constituye la prueba de un acto criminal. Por eso usted dice que por error la depositó. Por error, porque fue una locura de ellos depositar esa comunicación. Está en el expediente del Tribunal Superior Administrativo, está en el expediente del Tribunal Constitucional, está en la querella del 21 de mayo, está en la querella del viernes pasado y está aquí. Notificado por ellos mediante acto del alguacil. Y tengo 3 originales, me notificaron a mí. O sea que si se me pierde esta, yo tengo otro expediente. Mario, llama la atención el hecho de que ustedes hicieran la primera denuncia en un tiempo y ahora que se está hablando tanto de ese tema del caso, por ejemplo, Calamar, con el gobierno de Danilo Medina y sus funcionarios, salga a relucir esto. Bueno, nosotros, la acción en justicia, o sea, los procesos judiciales se motivan mediante una acción y mediante un interés. Claro, claro. El sector transporte tiene interés. Nosotros le dimos seguimiento
nosotros realmente estábamos a la espera de que fuéramos convocados porque había una querella depositada, pero esa querella como que no le dieron el curso que debió darse, no sé por qué razón. Acuérdate que en principio todos los empleados ahí obedecían todavía la línea del partido, de gobierno. Yo pienso que se traspapeló por error, tú sabes. Okay. Pero el viernes, en la mano responsable de Jenny Berenice, no pasó lo mismo. A pesar de que ella es la titular de esa fecha, pero eso no, pero como fue algo directo donde ella, porque hubo una situación, no querían recibirnos la querella el viernes, en recepción de documentos, y tuvimos que recurrir a ella. O sea, la defensa de nosotros, la barra de abogados, y ella se interesó, déjame ver qué es lo que pasa. Pero ¿y no fue por esas querellas que se aplazó el conocimiento de la medida de coerción? Una de las causas fue esa querella, había 5 querellas. Incluso se solicitó que se declararan todas inadmisibles y la jueza dijo no, pero nosotros voluntariamente pedimos que se sacara, que nos retirábamos del conocimiento de la medida de coerción porque nosotros no habíamos realizado ninguna investigación, no tenía sentido. O sea, si nos vamos a enfrentar a un conocimiento de una medida de coerción nuevo, entonces ahí tiene que haber una investigación preliminar con relación a los imputados que están detenidos, que están bajo medida de coerción a partir de hoy, y los que están en libertad, que no se le ha conocido ningún acto procesal. ¿Quién determinó llevárselo a Jenny Berenice directamente? ¿Quién determinó eso? Las circunstancias, porque no se pudo, no había problema para recibirlo, y coincidencialmente se tocó esa puerta, Carlos Mesa hizo una diligencia y trató de verlo y la vio. Carlos Mesa? El abogado titular de la barra de defensa de la Federación. Ah, ok. Y ella se interesó y dijo, no, ese expediente va. Vamos a darle aquí. Cuando usted dijo hace un ratito de que una buena jugada política. Me refería a la parte donde entra en funcionamiento el Intran, en medio del proceso que estaba conociendo, para que se declarara con falta de objeto en esta instancia y se desestimara ahí mismo. En esa ocasión, yo recuerdo que le dije al magistrado, no voy a mencionar el nombre, que yo sabía lo que iba a pasar, pero que nos veíamos en el Tribunal Constitucional, donde se aplica la justicia realmente y donde nosotros teníamos los méritos. Y ahora, usted pudiera decir lo mismo, usted sabe lo que va a pasar, porque Gustavo Montalvo ha emplazado y usted dio la semana pasada que él salió a hablar, a defenderse. Él tiene una excelente oportunidad de defenderse, pero ahí hay una prueba que tiene que ser rebatida. Mira, ahorita yo escuchaba en el segmento anterior que alguien dijo, llegó la hora de que Danilo dé la cara, y voy a hacer un poquito quizá, me voy a ceder un poco. Pero ese expediente se cae si Danilo dice, no, se transfirieron y yo lo usé en tal cosa. Porque se transfirieron el dinero y Danilo lo utilizó. Ahora, aún así, lo usaron para un fin que la ley no determina. O sea, que eso constituye un acto criminal. Ahí no vamos a ver. Yo no tengo ninguna persecución. Nosotros, el sector transporte, déjame decirte, yo estoy aquí, pero el sector transporte está pendiente de esa entrevista y de ese proceso, y de mí. El senador Antonio Marte, en varias ocasiones, lo hizo en la curul, allá en el Senado, y en algunos programas de televisión y radio donde ha participado. Ha hablado de 17.000 millones de pesos que se desviaron en el gobierno de Danilo Medina respecto al sector transporte. ¿Es de eso mismo que de eso mismo que estamos hablando? Ese es el monto bruto. El monto estimado por nosotros en base al consumo de combustible y eso. Y a la entrada de combustible aquí. Pero, ya veo. Y le llevaron a Jenny en estos momentos para ampliar la paella. No deja de llamar la atención realmente. Mira, pero... Ok, ya veo por dónde van las cosas. Mira, déjame decirte algo en relación al monto. Aquí yo tengo un documento donde en fecha 20 de agosto se le solicita al Ministerio de Hacienda información sobre esos recursos. Y Donald Guerrero, ahí está su firma, por eso está en el expediente en la querella, dice que esos recursos no han sido ejecutados. Aun cuando tuviste una carta donde Montalvo le solicita la transferencia de Hacienda. Y después la recaudación de ahí para acá, dice Donald Guerrero, que no han sido ejecutados. Nosotros solicitamos una auditoría a la antigua Cámara de Cuentas y a la actual Cámara de Cuentas.
Y vamos a accionar en esta semana con esas auditorías. Vamos a ir a presionarlo, vamos a intimidarlo, vamos a llevarlo a los medios de comunicación. Al presidente de la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas actual, porque tienen que hacer una auditoría, porque esos recursos son... No, pero si Antonio Marte va a la Cámara de Cuentas, resuelven eso de una vez. Sí, pero Antonio Marte no es parte del proceso en la querella ahora. O sea, el sector transporte, una parte del sector transporte me ha elegido para que yo sea el vocero de este proceso. Constituimos una barra de abogados, una serie de sindicatos, pero me imagino que luego todos se van a sumar cuando estemos ya en el proceso, porque hay un interés colectivo ahí de todos los miembros del sector transporte. Pero hubo un sector supuestamente que retiró la querella. ¿Qué fue lo que pasó? No, nosotros... ¿Fue un malentendido? ¿Qué? Fue una mala información que salió en los medios de comunicación. Okay. Y simplemente... Se retiraron del proceso del conocimiento de la medida de coerción. Porque no tenía sentido que estuviéramos solicitando medida de coerción cuando no había una investigación con relación no era a esta retirando la querella. No, nos retiramos de esa fase de la medida de coerción. Importante. Cuando concluya la medida de coerción, entonces entra la fase de nosotros. Y hay que realizar investigaciones, los citatorios a nosotros y a la parte que están ahí. Tienen que dar explicaciones y si se requiere de hacer allanamiento y solicitar órdenes de arresto, etcétera, y medidas de coerción, pues ya de eso sabrá el Ministerio Público. Mario, en otro orden, ¿en qué está el corredor que continuaba después del de la Charle de Gol? ¿No el de la 27? Está en proceso, no, el de la Jacobo Masluta. ¿El de la Jacobo? Va, después van... No, pero estaba el de la 27 primero con Juan Ubiere en la cabeza. Juan Ubiere, sí. Bueno, habían otras autoridades. No, lo que pasa es que Juan Ubiere pedía que sacaran las guaguas de la OMSA y que solamente estuvieran las guaguas de él en ese corredor. No sé si por eso se ha aplazado el No, tiempo. lo que pasa es que Juan pedía que el corredor se entregara a una cooperativa. Correcto. O a una federación, cuando la ley establece que tiene que constituirse todo en compañías, en empresas. Y entonces ahí hay un tranque con relación a ese tema, pero me imagino que ellos están resolviendo ese asunto. Pero está en proceso de ejecución los demás corredores que se van a implementar en el Gran Santo Domingo y el distrito para resolver el problema de la chatarra, de la circulación, del déficit de asientos, etcétera, que hay actualmente. Pero continuarán los corredores, que claro, los es un corredores proyecto bonito e continúan, importante. Claro. Están funcionando 3 y van a continuar, son 15 que van a poner en funcionamiento. Esperamos que... Y ya tienen dueños los 15. Se licitaron... Es una pregunta un poco espinosa. No. Es para saber. Porque mire cómo está pidiendo Juan Ubiere uno, inclusive que saquen a las guaguas lo que públicas sucede es que dejen solo a sus autobuses. los líderes de ese grupo de empresas que se constituyen en consorcio tienen una cabeza y la cabeza habla por todo. Entonces tú entiendes que es de él, no. Son un conjunto de empresas que se han constituido y que pasan a ser los dueños de los corredores. Ah, pero ve, yo le pregunté si ya tienen dueño y usted me está dando la razón. Hay muchos dueños. Bueno, pues eso es importante. El de la Independencia, por ejemplo, era otro corredor. ¿O Hay es otro de los que están en Hay otro lista? corredor de los que están en carpeta, ¿sabes? Sí. ¿Ese de quién ustedes? ¿O de Juan Ubiere? Ese me parece que de Fenatrano, sí. Sí. Sí, no, porque no es de Juan, es del conjunto de empresas. Sí. Hay que Fenatrano de Juan Ubiere. ¿Con Atra de Antonio Marte? La pregunta dice él que es espinosa. ¿Cómo le llamo a la No, respuesta? eso me vino a la mente esa cita de Balaguer cuando le hicieron una pregunta. Ah, caramba. Cacciosa. Sí. Sí. Pero lo cierto es que estamos en este proceso y que este proceso va a contribuir a que la ejecución de esos corredores se acelere. Importante. Cuando se identifiquen esos recursos. Con el tema de los combustibles, el precio del petróleo, que el gobierno pues mantiene el precio de los combustibles prácticamente porque solo hubo una variación esta semana pasada con el tema del gas natural. El gas natural. Y fue de aumento. Que yo entiendo que el gas natural, el precio hay que sincerizarlo, porque ese combustible que usan la clase media alta, los industriales, los empresarios. El gas natural no está en la ruta de transporte de pasajeros. Tú no vas a ver un carro de una chatarra de esa con gas natural. Solamente el equipo. 70 y 80 mil pesos. Cuesta 100,000, 90, 80. Los autobuses no es negocio porque es donde están las estaciones ubicadas. 100 y pico de estaciones que hay en el país entero. O sea, no es negocio. Entonces yo estoy de acuerdo con que se llegue a un punto donde el precio del gas natural se sincerice. Con un tope. Con relación al precio de los combustibles, yo fui de los primeros
que a título personal le solicité al gobierno que mantuviera los precios de los combustibles congelados como una forma, cuando empezó a bajar el barril de petróleo, como una forma de recuperar lo que se había invertido en subsidios para que el gobierno tuviera una estabilidad económica, y eso es lo que el gobierno ha hecho. ¿Y no se han excedido manteniendo? No, este es un gobierno transparente. Ah. Yo creo que sí. Nosotros le estamos dando seguimiento, y déjame decirte, si las autoridades actuales usan el dinero que se ha recaudado de los 2 pesos para un fin diferente, que no sea el que establece la ley, yo voy a ser el primero que voy a someter a quien sea a la justicia. Y yo me considero que soy parte del gobierno, no porque estoy en el gobierno, soy de los pocos que se ha quedado fuera, sin justificación, sino porque fui de los que contribuyó a que Luis estuviera ahí. Mario, con ese congelamiento, más o menos un estipulado de cuánto se ha ahorrado el gobierno. Habría que preguntarle eso a Ito Bisonó, pero yo pienso... ¿Cómo ustedes dominan esa parte? No, mira, lo que pasa es que el gobierno invirtió 34 mil millones de pesos en el subsidio el año pasado. Entonces, tiene que recuperar ese dinero. Me imagino que ya le falta poco. Si sigue bajando el barril de petróleo, llegará un momento en que habrá que sincerizar el precio, reducirlo, o dejarlo así un tiempecito. Pero yo estoy de acuerdo con que el gobierno recupere eso. Para abajo, no es recomendable que bajen el galón de gasolina. Hay problemas en esos países que están en guerra y no pienso que esa estabilidad que muestra el precio del petróleo siga en descenso. Pero roguémosle a Dios. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, gracias. Y aquí estamos a la orden. Mario Díaz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. Con ustedes el compromiso de siempre. Mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día para todos.